All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 131. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy 26 de abril de 2023. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. En este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio de Google, antes llamada Google My Business y ahora conocida como Google Business Profile. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs, de inteligencia artificial. Y hoy vengo a hablaros de un tema que hay que coger papel y lápiz. Sí, papel y lápiz, porque ya os lo adelanté la semana pasada, cuando veíamos cómo los servicios eran ahora mismo ya un factor de posicionamiento, no solo de conversión, y os explicaba un caso real de un negocio donde gracias a esa parte de servicios habíamos optimizado una línea de negocio. Sin embargo, la otra, a pesar de haber hecho lo mismo, no habíamos conseguido tan buenos resultados. ¿Y por qué? Porque la parte de contenido estaba fallando. Entonces, hoy os voy a explicar cómo podemos analizar esta parte, cómo saber para qué keywords estamos funcionando bien, para cuáles no y cuáles son los pasos a seguir en aquellos casos donde pueda haber mejoras. Pues de eso vamos a hablar hoy. Pero antes recordad que os podéis suscribir a la newsletter de Negocios Locales. ¿Y cómo? Pues yendo a lauraalfonso.com/newsletter. También os dejo el enlace en las notas del programa. Y también recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, donde os he actualizado todo el contenido para que posicionéis bien vuestro negocio. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué, porque analizamos competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero. Porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí, empezamos el tema de la semana. Bueno, como os he comentado al principio de este episodio, en el pasado os comentaba cómo habíamos conseguido optimizar la presencia de un negocio local en el Local Pack gracias a la parte de servicios, porque la parte de servicios ayuda no solamente a convertir como hasta ahora, sino que ya se ha convertido en un factor de posicionamiento. Sin embargo, habíamos conseguido posicionar solamente una línea de actividad, la otra no. ¿Y por qué? Porque, a ver, la parte de servicios es solo un factor de posicionamiento. A nivel de posicionar hay tantos factores que uno solo no puede ser decisivo. Y concretamente, esta línea que no posicionaba, habíamos identificado que la parte de contenidos estaba hecha un desastre. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar esa parte de contenidos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues ese es el objetivo de este episodio. Y quiero contaros cómo lo hago yo. Antes de empezar a desarrollar contenido o optimizarlo, hay que tener un estudio de palabras claves hechas para entender qué es lo que busca el usuario en el negocio, en tu negocio. Es una parte esencial para una web de nueva creación, pero para una web que ya está en marcha, tenemos que llevar a cabo un proceso de optimización de contenido y para eso tenemos que saber cómo lo podemos optimizar y es clave tener ese análisis de intenciones de palabras clave. Pero una vez que ya lo tenemos que ver, oye, ¿cómo lo optimizamos? Y es importante saber por dónde empezar a moverse de un solo vistazo. Por eso a mí me gusta analizarlo teniendo en cuenta 3 variables.
La primera es la posición media para la que estoy posicionando para las distintas keywords. Otra es saber cuál es el CTR para esas keywords. El CTR es la tasa de clic, cuya fórmula es el número de clics que recibe tu web partido entre el número de impresiones, que el número de impresiones es las veces que Google te muestra en el buscador. Y luego el otro aspecto que también valoro es el volumen de clics en valor absoluto que te estás trayendo esa keyword a la web. Pues teniendo estos tres factores en un solo gráfico, de una sola vez, puedes ver por dónde tienes que empezar a llevar a cabo las optimizaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, yo en mi caso lo hago con un gráfico de burbujas, donde el eje Y, el vertical, es la posición media de la query, de la keyword. El eje X, el horizontal, es la tasa de CTR, es decir, la tasa de clic. Y el tamaño de la burbuja es el número de clics que consigo en valor absoluto. El eje X y el eje Y está dividido por unos ejes que son la media de la posición y la media de CTR. De esa manera, el gráfico se nos divide en 4 cuadrantes. El primero, empezando por la parte superior derecha, que sería el primer cuadrante, sería aquel donde tengo una alta posición media para esa keyword y un alto CTR, es decir, que la gente hace clic. El segundo cuadrante, que sería justo el de abajo, que es una baja posición media, pero un alto CTR, es decir, la gente hace clic. El tercer cuadrante sería una baja posición media con un bajo CTR y el cuarto cuadrante sería un bajo CTR pero una alta posición media. Ya os decía que teníais que tener en este episodio papel y boli, pero de cualquier manera, si vais al artículo vais a ver pantallazos con ejemplos reales para que veáis exactamente a qué me estoy refiriendo. A mí en este análisis me gusta tener en cuenta unas consideraciones. En primer lugar, quito del análisis de intenciones de búsqueda aquellas que vayan acompañadas por el nombre de marca. ¿Por qué? Porque te distorsiona el estudio y puede parecer que, oye, que tienes keywords para las que estás posicionando muy bien y además tienen un alto CTR, y esas normalmente las de marca siempre lo cumplen. Y como yo no me quiero ir a esas, sino me quiero ir a las intenciones de búsqueda de descubrimiento, donde están buscando términos más genéricos y me interesa aparecer yo, pues por eso suelo quitar la parte de marca. También es importante que antes de hacer el estudio tengamos claro que no tenemos páginas que se están canibalizando entre ellas, es decir, que compiten por las mismas keywords. ¿Por qué? Porque eso hace que el tamaño de la bola en el gráfico disminuya, porque cuando hay contenido que se canibaliza, es decir, cuando dos páginas de tu web están compitiendo por la misma keyword, Google pues se lía y dice, ¿y ahora qué página muestro? ¿Esta o esta? Y entonces lo que va haciendo es mostrando una y otra y repartiendo la fuerza. Y entonces si reparte la fuerza y reparte los clics, pues el tamaño de la bola disminuye. Y luego lo que también tenéis que tener en cuenta en este tipo de gráficos es que como los ejes son la media de la posición y la media de CTR, si tú tienes una media baja, pues claro, va a parecer, bueno, está la media. No, pero es que tienes una media baja. Tienes que intentar que los ejes vayan, digamos, yendo hacia la derecha y yendo hacia la parte superior para que realmente todo esté muy optimizado. Ya os digo que si veis los gráficos en el artículo lo vais a entender mucho mejor. Y de hecho os muestro precisamente un gráfico donde se ve que precisamente la media en la posición es la 40. Entonces, claro, pues que eso tampoco me interesa estar en la posición 40 porque eso no lo ve nadie. Entonces tengo que saber, entender y leer este tipo de gráficos. Pues ya que hemos sentado las bases, ahora vamos a ver, oye, ¿qué tenemos que hacer cuando las keywords están en uno u otro cuadrante? Y eso es lo que vamos a entender. Vamos al primer cuadrante, donde tenemos las keywords que están posicionando bien y además tienen un alto CTR. En estos casos no hay que hacer mucho porque lo estás haciendo bien. Tus resultados aparecen en buenas posiciones en los resultados de Google y encima obtienes una tasa de clic importante. Así que lo que hay que controlar es que siga así. Así que nada, os pongo pantallazo con un gráfico para que veáis un ejemplo de un negocio que lo está haciendo bastante bien. Por supuesto, siempre vas a tener keywords en todos los cuadrantes. Entonces,
entonces no hay que asustarse. Lo que hay que trabajar es precisamente en llevar esas keywords hacia la parte superior derecha. Vamos al segundo cuadrante, y es aquel en el que tienes keywords en baja posición pero con un alto CTR. Esto lo que significa es que esas queries, esas intenciones de búsqueda, son relevantes para el usuario cuando las encuentran. Así que estás rankeando en posiciones bajas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que conseguir que suban esas posiciones para que así la contribución a tu web sea mucho mejor a nivel de tráfico. ¿Qué tienes que hacer? Pues valerte de todo ese trabajo de intenciones de búsqueda y mejorar el contenido y hacer uso de las keywords para que empiecen a subir posiciones. Entonces tienes que usar las keywords en el contenido, en los titles, en las metadescripciones, en los textos anclas cuando haces enlazado y por supuesto también. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Trabajar el enlazado interno para darle relevancia a esas webs que te interesa posicionar para que así también Google las vaya subiendo. Nos vamos al tercer cuadrante, que es aquel donde las keywords tienen un bajo CTR y una baja posición media. En este caso, lo normal es pensar que, nos tenemos que olvidar. Pero cuidado, debemos analizar el tamaño de la burbuja, porque si tenemos una burbuja que te trae en valor absoluto tráfico, aunque tengan un CTR bajo, hay que intentar optimizarlas, porque no te puedes olvidar de una keyword que es importante para tu negocio. Entonces, tienes que conseguir que su contribución sea mayor. Y de hecho te pongo un ejemplo, un pantallazo, donde precisamente en este tercer cuadrante de este negocio, la keyword que tiene un tamaño considerable es la keyword principal. Es la keyword para la que el cliente quiere posicionar su negocio y además es transaccional, o sea, salta el local pack. Aquí hay que hacer un esfuerzo un poco titánico, pero tenemos que subir y rankear mejor, valerte de todas las keywords y de esa manera lo que haces es que la bola la subes precisamente al último cuadrante, donde tienen una alta posición, pero todavía la gente no hace clic. Entonces, primero lo que tienes que hacer en ese tercer cuadrante es subir posiciones. Ya una vez que la tienes subida a posiciones, ya te has ido al último cuadrante. Y ese cuadrante es donde la keyword tiene una alta posición media y un bajo CTR. Entonces, ¿cómo puedes conseguir que aumente el CTR? Bueno, pues aquí lo que tienes que hacer es precisamente trabajar para que los resultados sean lo suficientemente atractivos para que la gente le llame la atención y te haga clic. A la hora de priorizar tienes que ver también el tamaño de las bolas. Si resulta que tienes un tamaño de burbuja grande, entonces esas son las prioritarias a la hora de pasarlas al primer cuadrante y que suban el CTR. Pero antes de ponernos a trabajar es interesante ver que no haya nada accidental y que estamos posicionando en ese cuadrante keywords que son relevantes para mi negocio. Y es que esto me ha pasado en alguna ocasión donde me encuentro que los textos lo han hecho copies y no personas que saben de SEO. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los copies pues son muy buenos, hacen storytelling, llaman mucho la atención, pero a mí personalmente ese tipo de textos no me gusta trabajarlos en la web. ¿Por qué? Porque al final sí impactan mucho,
pero está confundiendo al usuario. Y por ejemplo, en un servicio de tecnología, pues resulta que hablaron de temas de antropología y cómo ha evolucionado el ser humano hasta llegar el momento actual donde la tecnología, estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, pues si realmente tú quieres hablar de inteligencia artificial, en el title no puedes hablar de la antropología del ser humano hasta llegar a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sí, estaba en el primer cuadrante, pero estamos posicionando para temas de antropología. Claro, entonces ese negocio que no tenía nada que ver con antropología, sino con inteligencia artificial y tecnología, en los clics que obtenían eran 0. ¿Realmente me interesaba coger y, venga, voy a poner más términos relacionados con antropología? Pues no. Lo que tengo que valerme es del trabajo de intenciones de búsqueda y cambiar los titles y todo esto para realmente no confundir al usuario. Entonces ahí tienes que entender muy bien, oye, ¿realmente esta keyword me interesa, no me interesa y qué tengo que hacer? Ya os digo que yo, el tema de copy, si alguno me está escuchando, lo siento mucho, pero es que no me gusta para temas de redacción SEO. Para eso están los redactores SEO y los copies yo los dejaría, por ejemplo, para actividades que funcionan muy bien, como redes sociales o, por ejemplo, emailing. En temas de emailing, el tema del copywriting funciona genial, pero contratar a un copywriter para precisamente que te haga los textos de tu web lo veo un poco peligroso. Entonces, bueno, estamos en ese cuadrante donde tenemos una alta posición media de esa keyword, es decir, está posicionando bien en los resultados de Google, en la primera página, pero resulta que no tenemos clics. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, oye, vamos a hacer que ese contenido sea más atractivo y entonces tenemos que valorar, oye, ¿podría tener resultados enriquecidos mi contenido? Es decir, que aparezca la parte de preguntas frecuentes, que aparezca a lo mejor un snippet de reseñas o de instrucciones o de vídeo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es esquema, etiquetado de datos, y esto funciona muy bien porque aumenta muchísimo la conversión. Entonces yo, cuando estoy trabajando con keywords que están en ese cuadrante, me voy a temas de esquema de forma directa porque ya os digo que aumenta mucho la tasa de conversión. Luego también tenemos que confirmar que los titles, las metadescripciones, los textos alternativos son descriptivos, específicos y precisos y nada creativos, como os acabo de comentar. Luego tenemos también que valorar que la jerarquía de encabezados, es decir, cómo tú estás estructurando el contenido, tenga también las keywords y que todo esté en orden. También tenemos que aplicar la semántica, que para eso hemos hecho el análisis de intenciones de búsqueda. Entonces, si queremos posicionar para marisco, no tenemos que poner todo el rato marisco, 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 sino tenemos que poner marisco, gambas, congrio, almejas y que todo esté semánticamente relacionado. Y por supuesto, trabajar muy bien el enlazado interno para montar clústeres de contenido. Entonces, que la parte de marisco enlace a la sección de gambas, a la sección de almejas, a la sección de mejillones y a la sección de todo lo que tenga relación. Con todo esto ya tenemos claro por dónde tenemos que trabajar y de esa manera vamos a poder hacer que esa línea de negocio, que ya la parte de servicios estaba trabajando muy bien, pueda posicionar aún mejor porque estamos optimizando ese contenido que hemos visto que no estaba funcionando bien. Entonces, vamos a resumir. Trabajamos un gráfico de burbujas donde tenemos que generar cuadrantes. En esos cuadrantes se está valorando la posición media, el CTR, es decir, la tasa de clic, y el tamaño de la burbuja valora cuál es el volumen de clics en valor absoluto que me está trayendo a la web. Entonces tengo esos 4 cuadrantes, empezando por el primero de la derecha, que es el que tiene una alta posición media y un alto CTR, por tanto seguimos como estamos. El segundo cuadrante, que es una baja posición media pero un alto CTR, aquí lo que hay que hacer es precisamente valernos de ese análisis de intenciones de búsqueda para que suba posiciones, que suba hacia ese primer cuadrante. Luego tenemos el tercer cuadrante, que son keywords con baja CTR y baja posición media. Ahí normalmente son keywords complicadas de trabajar, pero si alguna
tiene un volumen de clics a tu web, es decir, su tamaño de burbuja es grande, lo que tenemos que hacer es, primero, subir posiciones, valernos de ese análisis de intenciones de búsqueda utilizando las keywords necesarias y luego conseguir que aumente el CTR. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues ahí ya estaríamos en ese cuarto cuadrante donde tienen alta posición media y bajo CTR, y ahí hay que trabajar temas de esquema, toda la parte de títulos, metadescripciones, textos alternativos que sean descriptivos, específicos y precisos, la jerarquía de encabezados, también usando keywords, aplicar semántica y enlazado interno. Y con eso ya iremos viendo cómo las keywords van precisamente hacia el primer cuadrante, que es lo que nos interesa. Y nada, os he dejado, ya os digo, muestras de cómo tendría que quedar el gráfico para que lo intentéis vosotros. Si veis que tenéis dificultades y os apetece trabajar ese tipo de contenido, oye, pues escribirme, y a lo mejor lo que podemos hacer es preparar plantillas específicas que podáis aprovechar. Así que ya me decís si os interesa, pues eso, que os pueda trabajar este tipo de plantillas que podáis adquirir y de esa manera las podáis aplicar a vuestro negocio y podáis tener de forma automática estos datos que os puede servir mucho para priorizar vuestras acciones. Y hasta aquí el episodio de hoy, un episodio que ya os digo que no se puede escuchar demasiado en el coche ni demasiado en la ducha, porque hay que tomar papel y lápiz para ir apuntando y viendo lo que os estoy explicando bien de los cuadrantes, para que lo entendáis muy bien qué es lo que tenéis que trabajar. Pero espero que os haya resultado de interés y sobre todo esto sí que sí lo podéis aplicar a vuestro negocio local y a vuestras webs. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify. También por vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Y oye, que también me he enterado que en Spotify podéis lanzar preguntas. Así que nada, fenomenal si me lancéis preguntas también desde allí y las vamos trabajando y voy abordando nuevos temas en este podcast. Recordad también que me podéis escuchar en Google Podcast y en Amazon Music y en otras plataformas. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal, porque de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis posicionar vuestro negocio local, en mis cursos, en lauraalfonso.com/cursos, tenéis varios cursos para conseguirlo. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.